Hola, hoy nos adentramos en el fascinante mundo del Hidden Magic hecho con metálicos. Y no te pierdas el final del vídeo en el que inauguro la sección de mejores amigos y noticias. Acompáñame. Un clásico es un clásico, así que vamos a comenzar eligiendo los colores que vamos a usar. 4 tonos de Cernit Metallic que combinaremos 2 a 2. El oro rosa con el cobre y el plata al que añadiremos un poco de negro con el champán. Acondicionamos la arcilla y realizamos los 2 degradados que he nombrado antes. En este caso he cortado 2 triángulos, ya que no necesito que el cambio de color en el degradado se haga de manera progresiva a la vista. Vamos a trabajar los 2 degradados de la misma manera. Doblamos uno de los degradados y lo vamos a pasar por la máquina de pasta en posiciones cada vez más finas hasta llegar a la posición número 5. Lo que queremos conseguir es alargar el degradado para enrollarlo y formar una murrina. Yo he comenzado a enrollar por la parte más clara, pero también podéis comenzar por la parte más oscura si os gusta más. Reducimos un poco la murrina apretando desde el centro hacia los extremos para extraer el aire que haya podido quedar atrapado. Luego reduciremos hasta obtener un grosor que permita introducir la murrina en la extrusora. Vamos a utilizar una boquilla cuadrada. Una vez que tengamos nuestro espagueti cuadrado, vamos a ir cortándolo hasta que obtengamos 16 trozos del mismo tamaño. Haremos esa operación con los 2 degradados. Los apilamos de 4 en 4 para obtener otra murrina, esta vez de sección cuadrada. El siguiente paso consistirá en convertir esta murrina en una lámina. Para ello vamos a comenzar a aplastar por una de las diagonales. Trabajaremos alternando las manos y el rodillo hasta que tenga un espesor que permita pasarlo por la máquina de pasta. Pasamos por el grosor 0 y ya la tenemos lista para el siguiente paso, que será aplicar la textura que elijamos. En este caso, he decidido hacer una textura de líneas paralelas usando solamente la cuchilla rígida. Vamos a marcar con la parte de la cuchilla que no corta, pero por favor lleva mucho cuidado y no te cortes tú. Las líneas serán más o menos paralelas, pero no pongas mucho empeño en hacerlas equidistantes, ya que queremos darle un toque orgánico a la pieza. Una vez marcada la textura, vamos a unir un poco los cortes usando las manos y luego pasaremos a cortar con la cuchilla flexible, eliminando solo la capa más superficial. Colocamos un poco de papel de horno y bruñimos con energía.
Finalmente, pasamos la lámina por la posición 1 de la máquina de pasta, comprobamos que la lámina sea lisa y si no lo es, pasamos por la posición número 2. Hacemos lo mismo con el otro degradado. Ahora cortaremos las formas que queramos. En este caso he elegido una forma de hoja lanceolada muy larga y fina. Cortamos con la cuchilla flexible haciendo un corte perpendicular a la superficie. Esto evitará que queden bordes irregulares y rebabas. Una vez cortadas las piezas, las colocamos sobre un vaso para dar un poco de curvatura y trabajamos los bordes con los dedos para suavizarlo y que no queden tan vivos. Esto dará un extra en la sensación de curvatura. Cuando tengamos la pieza bien acabada, la hornearemos como siempre. Después de hornear, daremos una buena mano de lija. Recuerda que tienes mi tutorial sobre lijado y pulido en el canal. Como veis, el brillo que obtenemos con los metallics es espectacular. Ponemos una gota de pegamento en la punta de la pieza que va detrás, ya que nos va a facilitar mucho el montaje y evitará que las piezas se muevan una vez estén terminadas. Taladramos con un taladro manual y una broca fina, colocamos las fornituras que más nos gusten y ya los tenemos listos. Y así de espectaculares quedan. Y ahora un par de noticias. Como sabéis, he estado en Nîmes hace unos días y ha sido una experiencia fantástica. Cada vez hay más nivel en esto de la arcilla y es algo que realmente me encanta. Estoy preparando unos cursos presenciales sobre teoría del color en el que ampliaré muchísimo lo que os cuento por aquí. Espero tener terminado todo para noviembre y si os interesa organizar cursos en varias ciudades. Ya os iré contando exactamente fechas, sitios y demás. Y deciros también que ya está en marcha la maquinaria de Polimeralia y si nada cambia nos vamos a ver en agosto en Valencia. Y ahora viene la pregunta de este vídeo para la sección Mejores Amigos. ¿Cómo evitamos que queden bordes irregulares y rebabas al cortar una forma? En el vídeo anterior hice una pregunta y la verdad es que no esperaba tener tantísimas respuestas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Al principio quería poner simplemente el nombre de 10 personas y la verdad es que no pensaba que ibais a responder tantas. Al final lo he ampliado a 20 debido a la cantidad de respuestas que he tenido, pero aún así creo que se siguen quedando cortos. La verdad es que de todas las preguntas creo que no había ni una sola equivocada. O sea, ha sido un gran wow. Os dejo aquí los nombres de quienes participasteis. Y ahora sí que me despido por hoy. Como siempre, daros las gracias por dar al me gusta, compartir, suscribiros al canal activando la campana de las alertas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.